Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos una vez más, un miércoles de oración, pero también de estudio profundo de la palabra de Dios a nivel universitario, ¿verdad? Nosotros usamos una pizarra didáctica. Quizás usted piense que es como escuela de primaria, pero no, se aprende mucho en estas clases porque estudiamos la palabra de Dios profundamente. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por esta oportunidad, por poder enseñar tu palabra de gloria. Unge mis labios para que estas palabras puedan llegar a muchos corazones sobre la faz de la tierra en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia gloriosa de Cristo dice, amén, ¿verdad? También los que nos están viendo por primera vez en YouTube, ¿verdad? Denle like, comparta estos algoritmos para que sus seres queridos o las personas que sus amigos les lleguen también estos videos, ¿verdad? Para que se puedan extender, porque estamos muy faltos de la sana doctrina. Ya tenemos en nuestra librería cibernética más de 700 videos para la gloria de Dios. No nos queremos hacer famosos, sino queremos hacer famosos a aquel que murió en la cruz del madero, nuestro Señor Jesucristo, su sana doctrina, ¿verdad? Y también hacemos la acotación que si usted oye algo diferente cuando estamos leyendo la palabra de Dios, porque nosotros usamos la Reina Valera 1602, la purificada. No usamos la Reina Valera 60 para la lectura, ni la nueva versión internacional, sino la purificada de 1602, que va a la par con la 1611 de la King James, una de las mejores traducciones en el mundo. Y hoy vamos a hablar de un tema muy controversial, ¿verdad? Porque todo el mundo tiene sus teorías, su historia, todo el mundo piensa de los dinosaurios, muchas cosas, ¿verdad? Y hoy vamos a ver qué dice la Biblia acerca de estos dinosaurios, a ver si podemos nosotros escudriñar y saber qué son, ¿verdad? Entonces muchos piensan que existieron estos reptiles o estos grandes, enormes bestias, estos enormes monstruos en el pasado, miles de años atrás. ¿Cómo saben que miles de años atrás? Porque hay personas que estudian los huesos de estos animales. Se llama paleontología. La paleontología estudia los huesos, ¿sabía eso? No solamente de los dinosaurios, también los huesos humanos, si usted no lo sabe. Por eso cuando usted tiene un ser querido y fallece, lo lleva al panteón, porque de ahí viene esa misma palabra en latín, de paleón. Panteón es un lugar de huesos. Dice, vamos a llevar a mi difunto al panteón. Usted está diciendo, yo voy a llevar a mi difunto al lugar de huesos. Es lo que está diciendo técnicamente, porque esa palabra en latín, paleo, quiere decir hueso, ¿verdad? Entonces, existieron miles de años atrás, fueron extinguidos. Muchos dicen que fueron extinguidos, pero muchos tienen sus teorías, ¿cómo va? Muchos piensan que un meteorito le pegó a la Tierra y se quemaron estos dinosaurios, etcétera, etcétera, y ardió la Tierra y estos gigantes colosales fallecieron y murieron. Otros piensan que en el diluvio se ahogaron y murieron, ¿verdad? Entonces, realmente, ¿qué está pasando? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Estos huesos los empezaron a encontrar hasta la Edad Media. O sea, no, en la época de Jesús no habían encontrado un hueso de un dinosaurio. En la época del faraón tampoco. Estos huesos los empezaron a excavar en Europa y encontrarlos hasta la Edad Media, ¿Cuándo es la Edad Media? En los años 1000, 1400, 1600, 1700 después de Cristo. O sea, no 1000, en los años 700, 800 después de Cristo. Esa es la Edad Media, ¿verdad? Entre el año 700 al año 900 se considera la Edad Media. Empezaron a encontrar estos huesos, los paleontólogos empezaron a estudiarlos, les hicieron la prueba de carbono y unos dicen que tienen miles de años y es posible. Pero ¿cómo eso? Entonces, la Biblia miente que la nueva creación no solamente son 6000 años. No, la Biblia no miente porque había una creación antes de Adán. Había seres como los ángeles caídos en la tierra antes de Adán. Entonces Dios limpió la tierra para que nosotros volvamos a replantarla. ¿Se acuerda cuando estudiamos Génesis capítulo 1? Si usted no está viendo a través de las redes sociales, le recomendamos que usted vea Génesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, para entender que había una creación antes de Adán. Había animales también, tanto como ángeles caídos, y Dios los borró, los inundó, también los ahogó para que el hombre pudiera
crecer en la tierra y formó otro Edén, ¿verdad? Lo vamos a leer más adelante. Entonces, muchos piensan que estos huesos eran dragones. Cuando empezaron a encontrar estos huesos en los 1800, 1900, 1700, también los chinos empezaron a descubrirlos y muchos chinos decían que eran dragones y que estos escupían fuego y ya sabe cómo es la mitología. Pero dragón puede ser con una serpiente con patas, con pies, ¿verdad? Y sabemos que la Biblia habla de dragones, habla del dragón antiguo, habla de Satanás, habla del dragón que es en Apocalipsis, que un día él va a venir y va a pelear con el ángel Miguel. Entonces, si vemos en la Biblia, cuando Dios maldice a la serpiente, dice que esta serpiente se va a arrastrar. Entonces la serpiente quizás tenía pies o piernas o tenía cuatro patas. No sabemos si tenía 2 o 4, pero parte de su maldición es que se iba a arrastrar y iba a tragar polvo. Entonces, quizás existía dragones, ¿verdad? Como dicen muchos en la Biblia, pero de que habla de monstruos, habla de monstruos. También en la mitología griega se habla de estos dragones, la cultura china, seres místicos, serpientes que tenían alas con capacidad de escupir fuego, ¿verdad? Entonces, el término dinosaurio, ¿verdad? Muchas personas no saben, pero ese término no apareció ya en la era moderna. En la época de Jesús, en la época cuando se escribió la Biblia, no existía ese término. Por ejemplo, el término esclavo. En la Biblia no aparece el término esclavo. Si usted lee toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis, no encuentra esclavo. Va a encontrar la palabra siervo. Siervo es igual a esclavo, ¿se fija? Pero no se le llamaba esclavo hasta el siglo XVIII después de Cristo, hasta los años 1800, que empezaron a venderlos de África y otros lugares, empezaron a llamarlos esclavos. Pero antes se llamaban siervos. Siervos era un esclavo. Por eso nosotros somos siervos del Señor, somos esclavos en el Señor. Entonces vemos que muchos escritores fueron alimentados con esas ideas, ¿verdad? De los dragones que escupían fuego, que tenían alas, y muchos hicieron libros, historias, películas, etcétera, etcétera. O en Hollywood podemos ver que hay películas también de Jurassic Park y todas esas cosas que la gente ha creado y ha inventado. Pero es algo muy importante que nosotros vamos a aprender hoy en la clase, porque tanto las gallinas como los dinosaurios, dicen los paleontólogos que ponían huevos, ¿verdad? Vamos a hacer un huevo aquí, ¿verdad? Vamos a poner aquí el huevo. Ay, ya se me olvidó cómo escribe huevo, ya. Como todos los días y ya se me olvidó, ¿verdad? Huevo. Eso nos va a dar como digamos, una pista de estos animales, de dónde salieron, de dónde vinieron, ¿verdad? Porque ¿cómo que un gran animal nace de un huevo? Un monstruo, un colosal, un dinosaurio nacen de los huevos, ¿verdad? Entonces, es muy importante, ¿verdad? Que en 1842, ¿verdad? Ya empezaron a decir la palabra dinosaurio, ¿va? Dinosaurio. Saurio, ¿verdad? Es una palabra que significa un lagarto colosal. Eso significa la palabra dinosaurio, un lagarto colosal. Es un lagarto gigantesco, un lagarto grande, ¿va? Un lagarto, una lagartija enorme, una lagartija gigante. Eso es lo que significa el lagarto colosal, dinosaurio. Esa palabra la empezaron a usar hasta en los 1800, ¿verdad? Y también la Biblia nos habla de un animal, ¿verdad? Que es parecido a un dinosaurio. Vamos a abrir nuestra Biblia en Job, capítulo 40. Para que entendamos esta lección, para que entendamos este estudio, tenemos que entender primero que el libro de Job es el libro más viejo de toda la Biblia. El libro de Job, la gente se lo transmitía hablado a sus seres queridos antes que Moisés escribiera el Pentateuco, antes que Moisés escribiera Génesis,
ya se hablaba del libro de Job. O sea, Job es uno de los primeros libros que Dios incluyó en su canon, incluyó en su Biblia, ¿verdad? Y Job capítulo 40 nos dice el versículo 10 en adelante, lo vamos a leer, dice, atáviate ahora de majestad y de alteza y vístete de honra y de hermosura. Esparce furores de tu ira y mira todo soberbio y abátelo. Mira todo soberbio, humíllalo y quebranta a los impíos en su asiento, encúbrelos a todos en el polvo, venda de sus rostros en la oscuridad. Y yo también te confesaré y podré salvarme de tu diestra. Job está haciendo una oración hacia el Señor, que está realmente diciendo que él no es nada sin él, que él vino sin ropa y se va a ir sin ropa, que lo que quita Dios, Dios lo puede quitar, etcétera, etcétera. Todo eso Dios le dice a través de este libro. Y entonces empieza en el capítulo 15, ¿verdad? Porque dice el 14, yo también confesaré que podrá salvar tu diestra. O sea, que él sabe que Dios es el único salvador. He aquí ahora el Bemot, ¿verdad? Vemos esa palabra, Bemot. Vamos a escribirla bien como se escribe en la Biblia. He aquí el Bemot. Bemot. Este es un dinosaurio, si no sabe, si usted sabe, ¿ya? Un nombre de un dinosaurio, el Bemot, al cual yo hice contigo. Entonces, él está inspirado por el Espíritu Santo, esto está hablando lo que dice Dios, y dice, al cual yo hice contigo, hierba come como buey. Entonces, es algo muy importante. ¿Qué comían los dinosaurios? Primordialmente, hierba. ¿Verdad? Como las gallinas, ¿verdad? Comen granos, comen maíz, pero ¿cuándo he visto que una gallina se avienta un bistec? No es carnívora. Pero había un dinosaurio ya que encontraron que estaba más corrompido que todos, que se llama T-Rex. El T-Rex sí comía carne. Pero la mayoría, el 90%, el 96% de todos los dinosaurios son herbívoros. Pero había uno nada más carnívoro, ¿verdad? Una especie, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque quizás se corrompió más que las otras, ¿verdad? Porque vemos que las cosas se corrompieron. Vemos como el hombre también, el hombre en Génesis comía pura hierba, puras frutas, comía saludable, y entonces ya como lo cayó en el pecado, empezó a comer carne y todo eso. Pero antes todos los animales, hasta el león era herbívoro. Pero después de la maldición, el león ya no le gustó el jugo de zanahoria y se come a todos, ¿verdad? Entonces vemos que el Bemot era un dinosaurio y dice, he aquí el Bemot, a cual yo hice contigo, come como hierba como buey. He aquí ahora su fuerza está en sus lomos y su fortaleza en el ombligo de su vientre, ¿verdad? Cuando dan los latigazos con la cola, la fuerza la produce su vientre, ¿verdad? De estos animales. Dice, su cola se mueve como un cedro. Su cola se mueve como un cedro. Dios está diciendo que este animal tiene una cola como un cedro. Si ustedes no saben, un cedro es de los árboles más grandes y más anchos que hay. Entonces está hablando de un animal, de un dinosaurio. La Biblia está hablando Dios, dice. Dice, su cola se mueve como un cedro y los nervios de sus genitales son entretejidos, ¿verdad? Porque es un reptil. Dice, sus huesos son fuertes como el latón. Sus huesos no creo que yo de una patada le rompa el hueso al T-Rex, ¿verdad? A lo mejor me lo rompe a mí. ¿Por qué cree que sus huesos son como latón? Ahí Dios nos da una clave por qué todavía existen los huesos de estos animales. Porque sus huesos son diferentes a otros animales. Los paleontólogos han dicho que los huesos de estos dinosaurios pueden durar miles de años y no se pueden destruir como otra clase de huesos, ¿verdad? Hay huesos de pajaritos que se deshacen y huesos que se consumen muy rápido o se biodegradan, como dicen muchos, muy rápido, pero el del dinosaurio no, es como latón, dice como hierro, ¿verdad? En muchas Biblias se han de ver puesto. Dice, y sus miembros como barras de hierro, sus miembros, ¿verdad? Sus manitas y sus piernas como barras de hierro. Dice, él es la cabeza de los caminos de Dios, en lo que él hizo para hacer la espada lo acerqué, ¿verdad?
Entonces vemos hasta el 24, dice, échale debajo de las sombras y en lo oculto de las cañas, en los lugares húmedos, los árboles sobrios se lo cubren con su sombra y los sauces del arroyo lo cercan. He aquí que él tomará el río sin inmutarse y confiase en el Jordán y pasará por su boca, tomando alguno de sus ojos armadillos, horadará su nariz, ¿va? Entonces vemos que está describiendo a un dinosaurio, ¿va? Esa es la única cita que habla de una descripción de un dinosaurio, ¿va? También vamos a ver en Génesis capítulo 1, ¿va? Génesis capítulo 1, vemos una palabra muy importante. Dice la Biblia 1:21, dice, y creó Dios grandes ballenas, ¿verdad? Grandes monstruos. ¿Sí sabe que una ballena es un monstruo marino? Una ballena es gigante. Imagínense, se tragó a Jonás y Jonás podía estar adentro del vientre de la ballena por 3 días y 2 noches. Dice, se mueven las aguas, produjeron según su género y toda ave alada según su género y vio Dios que era bueno. ¿verdad? Pero vamos a ver algo muy importante que muchos no comprenden o muchos no saben, pero ustedes como ya estuvieron en la clase de Génesis 1 y 2, que las aves, Dios las hizo, ¿verdad? Dios hizo las aves y hizo los animales, ¿verdad? Vamos a leer la Biblia, ¿verdad? Dice, y dijo Dios, produzcan las aguas criatura viviente y que se mueve y las aves que vuelen sobre la tierra y fue abierto el firmamento del cielo. ¿Sabía que las aves salieron de las aguas? Todas las aves salieron de las aguas, no las hizo él de la tierra, todas las aves, por eso oye, las aves ponen huevos, porque salieron de las aguas. Entonces muchos dinosaurios han encontrado los paleontólogos que fueron monstruos marinos al principio y estuvieron en los mares y luego salieron a la tierra. ¿verdad? Entonces eso tiene más sentido, ¿verdad? Que estos animales se produjeron en el mar y salieron, pero quizás no cuando Dios hizo la creación para el hombre, quizás estos animales fueron criados cuando hizo la creación para que Satanás gobernara la tierra. Eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? Entonces dice que en hebreo, ¿verdad? Dicen que es un animal colosal, una bestia, una gran bestia. ¿Verdad? Enoch también dice que los ángeles caídos, los demonios interactuaron con bestias y animales, ¿verdad? No sabemos eso, también eso es posible, ¿verdad? Porque son malos, son demonios, ¿verdad? O animales híbridos, antidiluviales. Entonces vemos que estos animales, la Biblia dice que hubo monstruos, crió monstruos. Entonces vemos que muchos marinos escribieron acerca de las ballenas, de los pulpos gigantes, de las mantarrayas gigantes como monstruos. Entonces eso se llevó a la literatura que hoy tenemos en día y de ahí vienen los monstruos. Pero si usted se fija y ve la historia, en Europa hay un lugar que se llama el lago Ness. Dicen que hay una bestia marina que la han visto, que la han fotografiado, que es como dinosaurio cuando saca el cuello. Entonces es posible que todavía haya de esos tipos de animales en las aguas, porque en el diluvio solamente acabó con los animales que estaban sobre la tierra, pero los peces no murieron. Entonces si esos animales tenían la capacidad de vivir en el agua, de sobrevivir en el agua, pudieron haber sobrevivido, ¿verdad? Pero sabemos que después del diluvio ya no hubo dinosaurios, ¿verdad? Entonces, eso hace más lógica porque los paleontólogos dicen que estos huesos pueden tener miles de años, millones de años, y quizás sí, porque la tierra no estaba aún habitada por el hombre, ¿verdad? Estaba hecha para que Satanás gobernara y sus ángeles caídos. Por eso Satanás odia al ser humano, porque nosotros tomamos la tierra que le pertenecía a él, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante, ¿va? Porque vemos que también los ángeles se metieron con mujeres hermosas, ¿verdad? Vamos a ver a Génesis. Génesis capítulo 6 nos dice que los ángeles caídos
los hijos de Dios, se les llama en el Antiguo Testamento con minúscula, se tomaron esposas y escogieron entre ellas 6:2, 6:3, y el Señor dijo que no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, y serán sus días de 120 años. Y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después entraron los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Si hubo gigantes en la tierra, podía haber animales gigantes, porque también los demonios pudieron haber interactuado, ya sea sexualmente o genéticamente en esos animales, como dice en el libro de Enoch, ¿verdad? Entonces estamos dando unos estudios de Enoch, que es bueno y bueno. Y lo que no sabemos, pues vamos a ver en Deuteronomio 29, que Dios dice que muchos misterios le pertenecen a él, ¿verdad? Entonces, si nosotros no está en la Biblia, nosotros no podemos discernir. Un día, cuando lleguemos al cielo, le preguntamos, ¿y qué? ¿Y esos dinosaurios qué, Señor? ¿Para qué los tenía? Le podemos preguntar a Dios cara a cara, porque dice que un día lo vamos a ver cara a cara. Deuteronomio 29 nos dice la palabra de Dios. 29 nos dice, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre, para que cumplamos todas las palabras de su ley. Entonces, hay cosas que nosotros no sabemos, como por ejemplo todo lo espiritual, muchos detalles del cielo, no sabemos, pero un día podemos preguntar al Señor, ¿va? Porque dice la Biblia que eso es lo hermoso, que dice en las cartas de Juan, ¿verdad? Que un día lo vamos a ver tal y como es, cara a cara a él. Y le vamos a poder preguntar, ¿qué pasó con T-Rex? ¿Por qué se hizo carnívoro? ¿Por qué los otros eran herbívoros? ¿Va? Pero yo pienso que este animal se corrompió más que los otros dinosaurios y empezó a comer, cuando se le acabó el pasto, porque eran muchos, yo me imagino, empezó a comer carne. Igual que la maldición del ser humano, ¿va? Que empezó a comer él también. Entonces, seguimos adelante, ¿verdad? Entonces, en 1841, aquí vamos a poner 1841, un científico, ¿verdad? Un científico anatomista, Richard Owen se llama, hizo esta palabra 2, ¿va? Lagarto colosal. Entonces, de ahí viene la palabra de 1841, después que se escribió la Biblia, ¿verdad? Terrible lagarto. Entonces, esa es una teoría. La otra teoría es la teoría que está en Génesis capítulo 1, ¿verdad? Vamos a leer Génesis capítulo 1, versículo 1. Dice, en el principio creó Dios el cielo y la tierra, ¿va? Y en el 2 dice, y la tierra estaba sin forma, no desordenada, dice sin forma. O sea, Satanás ya la había echado a perder. Satanás ya había, y ya había dinosaurios. Por eso muchos no entienden que han encontrado restos de seres que parecen humanos, ¿verdad? Como que parecen chimpancé y hombre, que hombre de las cavernas y todo eso, porque quizás era de la época de Satanás, ¿verdad? No, eran ángeles caídos, no necesariamente era el hombre, porque Dios dice que Él crió a todo y Él crió al hombre perfectamente. No lo crió primero como Homo sapiens y después lo hizo hombre. No, crió al hombre y lo hizo de la forma de Adán, ¿verdad? Entonces, seguimos adelante, ¿verdad? Y dice que esta teoría en el capítulo 2 dice que la tierra estaba sin forma. En inglés dice void, ¿verdad? Me gusta mucho esa palabra, como dice en inglés, la explica mejor. ¿Por qué? Porque usted cuando un cheque ya no quiere que sirva, usted le escribe void en inglés. Y ese cheque ya no sirve. Entonces la tierra está vacía, ya echada a perder. Entonces dice la Biblia que vacía, ¿verdad? Void, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. O sea, había tinieblas, Satanás reinaba, había tinieblas sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas porque Dios inundó el universo entero para formar la nueva creación y que Adán y Eva replantaran la tierra, su nueva creación. Esa se llama la teoría del paréntesis. De Génesis 1 al capítulo 2 puede haber miles de años. Porque primero Él creó el cielo y la tierra y ya después Él creó hasta el versículo 3 la luz y ya empezó a decir esto es bueno.
porque antes Satanás la poseía, era malo, ¿verdad? El 4 dice, vio que la luz era buena y apartó la luz de las tinieblas y la separó. Imagínense, Dios hizo la luz antes de hacer el sol. Que no puede haber hechos dinosaurios él, claro que sí, porque la Biblia dice que él creó toda criatura. Él es el creador de todo el universo. No pudo haber otro que lo hubiera hecho, ¿verdad? Otro que lo hubiera hecho. Bueno, los evolucionistas, ¿verdad? Dicen que los dinosaurios vinieron de millones antes de la humanidad. Los evolucionistas, la ciencia lo dice eso, ¿verdad? Entonces apoya lo que dice la Biblia en la teoría del paréntesis, ¿verdad? Entonces todos estos hombres que vivían en cuevas y todo eso, ¿cómo se llama? Que el Homo sapiens, Homo erectus y todos esos eran antes de la creación de Adán. Por eso sus huesos son de muchos años, ¿verdad? No es que el hombre empezó a cambiar, el hombre evolucionó. No, al contrario, el hombre va para abajo. Vamos a leer Ezequiel 28 para ver el reino de Satanás. Ezequiel 28, ya vamos de bajada. Es un estudio sencillo, pero es bueno saber por si alguien nos pregunta acerca de los dinosaurios, nosotros les podemos contestar correctamente que esos animales fueron creados antes de la creación, antes que Dios hiciera la nueva creación para Adán y Eva y a crear al ser humano. Ezequiel 28, del versículo 12 en adelante. Dice la palabra de Dios. Bueno, el 11 dice, y vino a mí la palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, levántate en derecha sobre la ley de Tiro, dile que así dijo el Señor, que tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría, perfecto y hermosura. Obviamente no está hablando del rey de Tiro de la época cuando vivía Ezequiel, está hablando de una perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Nos está describiendo a quién, a Lucifer, a Satanás. Dice, en el Edén, entonces el rey Tito no estaba en el Edén, ¿ah? ¿Quién pudo estar en el Edén? Pues cuando Eva fue tentada, ahí estaba ya Satanás, ¿no? En el Edén, en el huerto de Dios estuviste, toda piedra preciosa te fue cobertura. También a Satanás lo cubrieron con las piedras de alrededor del Edén, como cuando formaron a Adán con la propia tierra. El sardio, el topacio, el diamante, berilio, el onique, el jaspe, el zafiro, la esmeralda, el carbunclo, el oro y los primores de sus tamborines, ¿verdad? Porque también podía tener alabanza y cuanta más cosa desde el día que fuiste tú creado. 14, tú eres el querubín ungido, no es el rey de Tito, es ¿quién? ¿Quién es el querubín ungido? Satanás. Querubín no solamente quiere decir una posición de un ángel, también quiere decir que es un guardador, a él lo pusieron en la tierra para guardar la tierra. Dice, y te puse en el santo monte de Dios estuviste. Por eso muchos piensan que el Edén era un jardín en un monte, ¿verdad? También. Dice, en medio de piedras de fuego has andado, perfecto eras todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se te halló en ti iniquidad, a causa de la multitud de tu mercadería fuiste lleno de violencia y pecaste, por eso yo te arrojé como profano al monte de Dios. O sea, te arrojó. Entonces arrojaron a Satanás a la tierra del cielo lo arrojaron para abajo, ¿verdad? Lo arrojaron para abajo. Dice la palabra de Dios, dice, con lo que yo te arrojaré como profano en el monte de Dios y destruiré en medio de las piedras de fuego, oh querubín cubridor, ¿va? Entonces vemos que Satanás estuvo antes de Adán. También lo podemos ver, ¿verdad? En Isaías 14, que es para respaldar este texto en Isaías 14, podemos saber que Satanás también estuvo en la faz de la tierra. 14 del 12 en adelante también. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh Lucifer? ¿Va? Muchas Biblias pusieron, oh estrella de la mañana, pero no es estrella de la mañana. La única estrella de la mañana es nuestro Señor Jesucristo. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? ¿Cómo fuiste cortado por tierra, tú que debilitas a las naciones, tú que decías en tu corazón, ¿verdad? Ya está en la tierra y Satanás dice, tú que decías en tu corazón, ¿verdad? El corazoncito de Satanás, lo vamos a poner aquí. Dice, quiero subir, ¿verdad? Dice, quiero subir, ¿verdad?
Quiero subir, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, a lo alto, junto a las estrellas de Dios, a los ángeles, ensalzaré mi solio en el monte del testimonio, me sentaré a los lados del norte, porque el cielo es lados del norte, la creación de Dios, el cielo es una pirámide. Es muy importante que aprendamos. Dice, sobre las alturas, las nubes subiré, seré semejante al Altísimo, mas tú derribado serás al infierno, a los lados del abismo, inclinarás hacia ti los que te vieren y te considerarán diciendo, ese es aquel varón que hacía temblar la tierra y trastornaba los reinos. ¿Va? Pero los despojaron y Dios hizo la nueva creación. ¿Va? Entonces vemos que es muy importante que nosotros aprendamos que del agua nacieron las aves, según la Biblia, ¿va? Aquí no es quién puso el huevo primero, la gallina o quién estuvo primero, la gallina o el huevo, ¿va? Entonces, después que el agua hizo a las aves, estas fueron a la tierra, ¿va? Muchas aves, y estas también se fueron ser corrompidas, ¿va? Entonces, por eso empezaron a comer carne, empezaron a crecer, empezaron a comer otros animales, y por eso Dios hizo una nueva creación cuando encontró toda la tierra sin forma y echada a perder, ¿va? Entonces, es muy importante, ¿va? Que saber que Dios tuvo 6 días de 24 horas para recrear todo, destruir a Satanás y volver a la tierra un paraíso para que Adán lo habitase y viviera en él, ¿va? Mucha gente dice, ¿cómo es posible que en 24 horas? Sí, porque la Biblia especifica que él puso el sol y la estrella. La estrella y la luna, el sol y la luna. Entonces, entre el sol y la luna son periodos de 24 horas. Entonces, él instituyó la tarde y la mañana, o sea, un día de 24 horas físicamente. Entonces, el pecado entró al mundo. Vamos a ver Romanos, por último, Romanos 5:12, Romanos 5:12. Ya vamos a terminar. Romanos 5:12 nos dice algo muy importante. Dice, la palabra de Dios dice, por tanto, así como el pecado entró al mundo por un hombre, el pecado de la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Aquí la palabra dice, entró al mundo. Al mundo no se refiere al mundo ¿verdad? Se refiere a este mundo, ¿verdad? Al que crió Dios, al geo. Como ya vimos, un mundo es geo y el otro mundo es ¿qué? Cosmos, ¿va? Donde habita la gente. Se refiere a a su nueva creación, ¿verdad? El pecado entró a su nueva creación por un hombre, ¿verdad? Porque ya había deshecho la otra creación. Entonces vemos que este estudio está muy bien, ¿verdad? Muy bueno para aprender, para que nosotros nos demos cuenta que la Biblia solamente habla de un dinosaurio, pero como dijimos, fue el primer libro que se escribió, ¿verdad? A lo mejor Dios le está contando eso a Job antes que Moisés naciera, ¿verdad? Antes que los patriarcas nacieran, ¿verdad? Antes cuando nació Adán, cuando nació esas personas, esa primera, segunda, tercera generación, no sabemos. Entonces, como vemos, nos da una respuesta, nos da una idea que estos animales no entraron al arca de Noé. Y no, porque si hubieran entrado al arca de Noé, hoy en día tuviéramos dinosaurios chiquitos. Fueron eliminados por Dios, pero desde antes de la nueva creación. Por eso los huesos tienen miles de años, ¿verdad? Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Te damos gracias por este servicio. Bendícelo en el nombre de Jesús. Amén. Y no nos podemos ir sin predicar el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio se encuentra en 1 Corintios 15 del 1 al 4. Vamos a poner aquí 1 Corintios 15 del 1 al 4, que dice que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado, pero resucitó al tercer día según las Escrituras. Y si tú crees de todo corazón, serás sellado por el Espíritu Santo, porque Él se puso en nuestro lugar y tenemos que tener en la fe en su sangre preciosa que Él derramó, la vida que Él derramó, ¿verdad? En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.